Continuando con el programa, presentamos a la profesora Daniela Urrutia. Ella es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, FADU, en el año 2001, posgraduada en 2014 del Diploma de Especialización en Investigación Proyectual, Facultad de Arquitectura UDELAR. Se desempeña como docente agregada y directora del Instituto de Proyecto, FADU UDELAR, en cursos de grado y posgrados nacionales y de la región. Ha participado en varias bienales internacionales en carácter de curadora nacional. 11ª Biau Asunción 2019, como conferencista y tallerista en la Bienal de La Paz, año 2020, y como jurado de proyectos en BAC Quito, año 2021. También participa en actividades académicas como seminarios y workshops. Ha participado con artículos y proyectos seleccionados en varias publicaciones. En la actividad profesional es socia del estudio UZAA Daniela Urrutia Constant Sumardini, donde desarrolla el ejercicio liberal de la profesión, centrando la actividad en anteproyectos, proyectos ejecutivos, dirección de obras y consultorías. Más allá, los encargos directos, el estudio apuesta a la generación de trabajo, participando en múltiples instancias de concursos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo, con varios trabajos premiados. La arquitecta disertará sobre el desafío de fortalecer, consolidar y visibilizar la investigación en proyecto. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a la facultad, con la que me he relacionado bastante en los últimos años, ya sea por algunas actividades que he compartido, como el fin final, las evaluaciones de los cursos de grado del área de proyecto, o algunas participaciones en la maestría de arquitectura. Así que nada, muy, muy agradecida de que se hayan acordado de mí para esta instancia. En realidad, la presentación que voy a hacer, nada, hace como un vuelco bastante importante en relación a lo que el profesor Venturini estuvo comentando, que me resultó súper interesante y he tomado varias notas al respecto. En realidad, yo voy a tratar de contar un poco el tema de la investigación desde la actividad en la que estoy trabajando ahora, con más énfasis, que es la actividad de gestión vinculada a la dirección del Instituto de Proyecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Y para eso tengo, sí, una presentación que puedo compartir, sí. A ver, acá. A ver si se ve, ustedes me dicen. Sí, sí se ve, Daniela. Sí, a ver si lo puedo compartir en pantalla completa, que son estas cosas a veces. Bueno, le saco este lateral. Ahí casi que se ve bien, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Bien. En realidad, Sí. nada, quería más que nada conversar y contar un poco, porque aprovecho y retomo algo que el profesor Venturini dijo, esta cuestión de que aprovechemos para conversar en las jornadas de investigación, porque la investigación no es una práctica cotidiana que tengamos en el ámbito académico, sobre todo los que somos profesores de proyecto. Eso me parece como, nada, como un pie de entrada un poco para la presentación que voy a hacer y un poco para los desafíos que la facultad está atravesando en este momento, cómo nos estamos organizando, cuáles son las debilidades que tenemos en los temas de investigación, qué otras fortalezas también tenemos, y bueno, cómo trabajar en torno a estos temas. En realidad la presentación tiene estas palabras, ¿no? El desafío, el consolidar, el fortalecer y el visibilizar, que son, nada, como algunas guías fuertes, que de alguna manera esta dirección desde el Instituto de Proyecto que está llevando, que el Instituto está llevando adelante. ¿Por qué le llamamos desafío? Porque en realidad el tema de la investigación es un tema como de gran relevancia, digamos, para la actividad docente del proyecto,
y porque en realidad en este momento la Facultad de Arquitectura y la universidad en su conjunto están atravesando un momento como de grandes cambios y de transición que nos obliga a repensarnos en nuestras actividades académicas, en la forma en que venimos trabajando en nuestra historia y la forma en que nos venimos relacionando con la docencia en relación al proyecto, y un poco el nuevo contexto normativo en el que nos estamos manejando. Desafío, porque en realidad el desarrollo de las actividades de investigación enriquece nuestras prácticas docentes, impulsa la mejor calidad de la enseñanza, renovando contenidos y métodos, además de contribuir a la creación de conocimientos que expanden el campo de la disciplina. Esto ya lo mencionó también el profesor. Y porque la investigación se ocupa de la búsqueda y de la creación de conocimiento desde un punto de vista disciplinar, así como instrumentos teóricos, técnicos y conceptuales para actuar y reflexionar sobre el medio, y en esto también anoté esta cuestión de mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ¿no? Esto que en realidad nos parece de tal relevancia, en realidad en el contexto en el que estamos, que tiene que ver con esta situación, una gran novedad que hay en el contexto normativo que impulsa nuevas prácticas y promueve grandes cambios, sobre todo en este ámbito del instituto, se debe a dos situaciones. Por un lado, la facultad comenzó hace un par de años, pero todavía sentimos que estamos en estado como de reconocimiento y transición de cambio. Implementó un nuevo reglamento de organización y ejercicio de las funciones docentes, y la UDELAR, es decir, la Universidad de la República, implantó un nuevo estatuto del personal docente, definido centralmente para todos, digamos, los docentes de la universidad. Y voy a tratar de ser muy sintética en esto, y contar un poquito de qué se trata. El nuevo reglamento de organización y ejercicio de las funciones docentes en realidad es un documento interno de la facultad, que lo que intenta como desplegar es una nueva estructura académica que organiza a todos los docentes de la facultad. Es decir, independientemente de la carrera en la que desempeñe tareas uno de enseñanza, o del ámbito en el que se desarrolle, se generó como una estructura que va como por encima de ello, que nos vincula desde el área, digamos, de la disciplina. Entonces, este es un poco como el organigrama que tiene esta nueva estructura de la facultad. En realidad es una estructura que se basa en la existencia de los institutos que tienen que ver con las áreas disciplinares, es decir, está el proyecto, está la historia, está los estudios territoriales y urbanos, y la tecnología. Entonces, de alguna manera, todos los docentes de toda la facultad tienen como instalados o anidados sus cargos en alguno de estos institutos. O sea, el instituto es el ámbito que de alguna manera organiza el ejercicio de las funciones docentes en la facultad. Cada uno de estos ámbitos, digamos, estas unidades académicas que tiene a su cargo el desarrollo de las funciones docentes, que son la investigación, la extensión, el relacionamiento con el medio y la enseñanza, a su vez se organizan departamentos, que son los que están a la derecha, y los departamentos a veces sí dan cuenta de ciertas especificidades dentro del área. Es decir, dentro del proyecto habrá proyecto de arquitectura y urbanismo, habrá proyecto de arquitectura interior y mobiliario, habrá proyecto de paisaje y espacio público, habrá un ámbito vinculado con gran énfasis a la representación y a los medios de comunicación de la arquitectura, y otro vinculado al diseño de comunicación visual. En particular, esto es lo que nos convoca hoy, es el Instituto de Proyecto y los ámbitos que lo integran. Pero de todas maneras es interesante también, y contar, aunque sea colateralmente, que luego se generan estos ámbitos que están organizados a la izquierda en este gráfico, que se llaman centros, y los centros son como espacios de trabajo como interáreas, es decir, son ámbitos de la facultad en los cuales se promueve y se hace de manera explícita la reunión de docentes de varios institutos reunidos, digamos, o trabajando con una temática particular en común, es decir, la vivienda, el patrimonio, la sustentabilidad, las ciencias sociales. Bueno, lo interesante de los centros es que en realidad
tienen una dinámica, digamos, más fluida que los institutos, que son unidades académicas un poco más pesadas. Los centros en realidad tienen mayor movilidad, los docentes se cambian, entran y salen, se agregan, se suman, trasladan sus intereses y llevan y traen un poco la información y la comunicación y los procesos hacia los institutos. En realidad también vale contar brevemente lo que es un poco la interna del instituto. El instituto es un espacio que tiene un ámbito de gobernanza, que se organiza con una comisión, que tiene una dirección, que tiene representantes que son grado 3 o superiores de los diferentes ámbitos que lo integran, que además son referentes en estas funciones docentes, que después tienen grados, una representación de los grados en formación, un grado 1 o 2, que tiene una representación por parte de los egresados y representación por la parte de los estudiantes. Entonces, generan un ámbito cogobernado que de alguna manera orienta las decisiones y las estrategias para llevar adelante en relación a los recursos humanos con los que cuenta, las agendas de trabajo y la organización de estas funciones docentes. Y vincula a su vez esto con todas las carreras de la facultad. Entonces, básicamente es esto, se compone de 5 departamentos, los departamentos de alguna manera reorganizan y así se asignan los docentes, y tiene un mecanismo de gobernanza que genera y sugiere y envía al Consejo de la Facultad una agenda de trabajo. ¿Cuál es la preocupación que ahora tenemos? Y por qué de alguna manera, nada, me pareció que valía la pena comentar un poco y compartir estas preocupaciones y estos estados en que se encuentran, nada, los ámbitos de enseñanza del proyecto en la región, digamos. Porque el Instituto de Proyecto cuenta con 400 docentes, o sea, es un instituto muy grande, es lejos el más grande de la facultad, tiene el 50% de los docentes de la facultad en el Instituto de Proyecto, cosa que no es rara, porque el proyecto, digamos, como que es el eje del conocimiento de nuestras carreras. En realidad tiene una organización en departamentos bastante asimétrica, ¿no? El Departamento de Proyecto de Arquitectura y Urbanismo tiene la gran mayoría de los docentes del instituto, es donde desempeñan tareas la gran mayoría, son como 300, y después tiene otros departamentos donde hay menos cantidad de docentes, o sea, es una situación bastante asimétrica con la que estamos como lidiando. Pero a esto se suma, que no es menor, lo que se empezó a tener vigencia a partir del 2021, del año pasado, que es el nuevo estatuto del personal docente definido por la universidad. ¿Qué define esto? Un conjunto de lineamientos normativos que definen las condiciones para la organización y el ejercicio de las actividades de los docentes de la Universidad de la República. ¿Y qué implica esto? Básicamente, además de hablar de un montón de temáticas sobre los docentes, cómo se accede a los cargos, cómo son los llamados, bueno, qué tipos de cargos hay, cuáles son las funciones sustantivas, cuáles son las funciones secundarias, bueno, es un articulado bastante extenso. En realidad lo que más, en este momento, lo que más nos ocupa y nos preocupa es que organiza el ejercicio de las funciones docentes según el grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Auxiliar, asistente, adjunto, agregado y titular, como debemos tener en todas las facultades, y también organiza las cargas horarias de estos docentes, es decir, hay cargas horarias bajas, medias y altas, según la dedicación horaria semanal que los docentes dan a la facultad. Entonces, lo que también organiza y define es que según estas cargas horarias, ¿qué funciones docentes se desempeñan? Es decir, un docente de baja carga horaria va a desarrollar exclusivamente la enseñanza, un docente de carga horaria media tiene que desarrollar enseñanza y también tiene que desarrollar una segunda función sustantiva, es decir, investigación o extensión como relacionamiento con el medio, y un docente de alta dedicación horaria tiene que desarrollar las 3 funciones. Y en tal caso, alguna de estas podría estar modificada o podría estar sustituida, ser sustituida por la gestión. Entonces, ¿qué implica esto? Implica una reorganización muy grande para nuestra facultad, que en realidad hasta el momento se organizaba en docentes que investigaban y docentes que enseñaban. Los cargos y los llamados
estaban definidos así: los docentes instituto eran docentes que básicamente se dedicaban a la investigación, y los docentes cátedra eran aquellos que se dedicaban básicamente a la enseñanza. Y había muy poca transversalización, digamos, entre las funciones docentes. Entonces, estamos en un momento en que los docentes desapareció la noción de cátedras, desapareció la noción de docente investigador, y ahora los docentes no solamente tienen que desempeñar más de una función en su gran mayoría, sino que además la enseñanza es prioritaria. Quiere decir que la investigación como única actividad ya no está como permitida dentro de los docentes de la facultad. Entonces, además de todo esto, el estatuto está de alguna manera exigiendo a los servicios, que son las facultades, que la mayoría de sus grados 3 o superior, digamos, tanto los docentes de coordinación como los de conducción y orientación, en su gran mayoría sean docentes de media y alta dedicación horaria, por lo tanto, tienen que desempeñar 2 o 3 funciones simultáneamente. Bueno, esto está generando una situación muy movilizadora, digamos, en todo el desarrollo, en toda la actividad de los docentes, pero también está como ayudándonos en este largo proceso de conversaciones e intercambios. Nos está permitiendo y nos está ayudando a visibilizar grandes oportunidades que tenemos para fortalecer espacios, sobre todo en el proyecto, que estaban muy debilitados, y entre ellos la investigación. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el Instituto de Proyecto, y me pregunto cómo será en las facultades que están hoy aquí reunidas, nuestro Instituto de Proyecto tiene un 60% de docentes que son docentes de colaboración, que son grados 1 y 2, o sea, tiene una altísima proporción de docentes de colaboración, tiene una proporción media de docentes de coordinación, que son los grados 3, y tiene una muy baja proporción de docentes de orientación y conducción, que le llamamos a los agregados y a los titulares. Sumado a eso, tiene una altísima proporción de docentes de baja dedicación, que por lo tanto solo desempeñan una tarea, una función, y esa función es la enseñanza. Tenemos una baja, digamos, proporción de docentes de carga horaria media, y una bajísima, diminuta proporción de docentes de alta dedicación. Entonces, ¿cómo nos planteamos, digamos, todo este panorama de nueva estructura, nuevo estatuto, con estos recursos humanos, en un instituto que reconoce además la necesidad y la enorme fortaleza y la relevancia del tema de la investigación y la extensión como espacios de formación y campos como de importancia para la actuación y para el ejercicio docente? Entonces, por un lado, estamos en un proceso de consolidación de una situación que tiene ciertas fortalezas y que no podemos perder, porque hay mucho camino andado y hay muchas cosas que están muy bien, digamos, y que funcionan bien o que están muy bien evaluadas. Entonces, ¿cómo las consolidamos? Pero también cómo emprendemos un camino de fortalecimiento de aquellas que entendemos que hoy están planteadas como debilidades. Entonces, primero, reconocer un montón de cosas. En el campo de la investigación tenemos implantado un sistema integral de posgrados desde hace mucho tiempo, que se organiza en diplomas, maestrías y doctorados, y que viene funcionando y que tiene realmente, que se alimenta y se renueva de un montón de docentes y egresados que año a año se ingresan en este formato. ¿Y por qué digo que es un sistema integral? Porque en realidad uno va como escalando, arranca por los diplomas, de los diplomas pasa a la maestría, y de la maestría pasa al doctorado. No se inscribe al doctorado de manera directa, sino que va escalando en este sistema integral. De alguna manera tenemos una gran fortaleza instalada en ese sentido, porque tenemos más o menos 40 docentes que están haciendo tesis de doctorado, tenemos ya unos cuantos doctores, digamos, y algunos de ellos haciendo
postdoctorado, pero básicamente tenemos por lo menos 40 tesis de doctorado que están hechas o en proceso, tenemos 55 tesistas, digamos, de maestría en proceso finalizadas, y eso implica que más de aquellos, digamos, 400 o 380, 400 docentes, hay más de 100 docentes con formación en posgrado, de los cuales más o menos 70 de los 95 docentes que el instituto tiene de grado 3 o superior, están dentro de estos 100 docentes que están posgraduados. Por lo tanto, tenemos por lo menos un 50% de los docentes que tienen formación de posgrado como para alimentar procesos de investigación y llevar adelante y coordinar grupos, programas y agendas de investigación dentro del instituto. También es cierto que tenemos espacios dentro del instituto que han desarrollado líneas de investigación fuertes, y hay otros que en realidad, ¿no?, si miramos, ¿no?, el color más rojito, digamos, como si fuesen las líneas de investigación, y el azul como la enseñanza, tenemos espacios que están enormemente fortalecidos en la enseñanza, y espacios que están muy fortalecidos en la investigación, pero que todavía se encuentran de manera disociada. Entonces, cuando hablamos de fortalecer, hablamos de reformular estructuras docentes, hablamos de construir comunidad en espacios que están como todavía muy segregados o muy apartados, con un altísimo grado de autonomía. Hablamos de fortalecer la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, entender cuáles son aquellos temas que están como por encima de nuestras diferencias o nuestros campos, especificidad dentro de los campos disciplinares, y cuáles son aquellos temas que podrían tener aportes de muchos de ellos. Tenemos que seguir formando para la investigación y en investigación, y también tenemos que aplicar a fondos de financiación externa, porque en realidad tenemos, como la mayoría de nuestras escuelas, la grave situación de que los rubros presupuestales no se van a modificar. Por lo tanto, hay que tener estrategias para que todo esto funcione. Entonces, cuando hablamos de fortalecer y reformular la estructura docente, sin aumento presupuestal, estamos en un proceso de disminución de cargos totales, de más cargos de coordinación y conducción, y de aumento de cargas horarias que estimulen y promuevan la investigación y el relacionamiento con el medio. Esto implica que pasar de 400 docentes y bajar en un 20% la cantidad total, paulatinamente, lo cual es una cosa como un poco paradójica, ¿no? Queremos aumentar nuestras capacidades y nuestras tareas, pero a la vez parece que tenemos que estar en un proceso como de disminuir la cantidad de docentes que tenemos en el instituto, porque esto es lo que nos va a permitir aumentar la cantidad de docentes en los grados de coordinación y conducción, disminuyendo los de colaboración. Esto implica, obviamente, una redistribución de los recursos, porque los cargos de coordinación y conducción son cargos más caros, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que ir adecuando los llamados y los reingresos para que esto pueda ser. Estamos en todo un proceso como de cadencias, de estudio de las cadencias y de los tiempos y de las tendencias, y a la vez disminuir, digamos, la cantidad de docentes de baja dedicación y aumentar la cantidad de docentes de media y alta. Entonces, para tener más docentes de media y más docentes de alta dedicación, claramente tenemos que disminuir, y con más cargos, o sea, cargos más altos, tenemos que ser menos, porque con el mismo dinero no vamos a poder hacerlo. Ahora, solo con hablar de números y de cuestiones administrativas, digamos, tampoco alcanza, para que todo esto redunde y se consolide en un ámbito de construcción, digamos, de conocimiento, de saberes y de interrelación de todos ellos. Tenemos que construir comunidad, es decir, romper con los límites de nuestras actividades docentes y promover muchas actividades de relacionamiento, mucha conversación y mucha interacción, un poco como lo que estamos haciendo ahora, conocernos más entre los que formamos parte de este instituto, que en realidad se ha constituido por la sumatoria de partes que estaban históricamente desarticuladas, ¿no? Eso me parece que vale la pena explicarlo. Y desde allí crear plataformas de investigación que promuevan la participación de un número creciente de docentes del instituto,
con docentes de distintos ámbitos que asuman roles de referencia y de alguna manera se nutran, digamos, de docentes de otros ámbitos para conformar nuevos grupos de trabajo. Entonces, de alguna manera aquello que veíamos en esas franjas horizontales tan consolidadas, la investigación tiene que intentar romper con ellas y generar agrupaciones que nos hablen de investigar un proyecto más allá de la arquitectura y el urbanismo, la arquitectura interior y el mobiliario, la comunicación visual, el paisaje y la representación que todo esto tiene. Estamos en este proceso y nos está llevando mucho tiempo, pero en estas conversaciones estamos. También tenemos que fortalecer la interdisciplinariedad, es decir, recolectar información actualizada sobre programas en cursos y sus referentes para reconocer afinidades y posibles nuevas cooperaciones entre las áreas de conocimiento que son claramente compatibles, y para ello estamos identificando y en un proceso de recolección de información sobre temas de particular interés, un poco también lo que decía el profesor Venturini, ¿no? ¿Cuáles son estos fenómenos en el mundo para los cuales tenemos capacidades instaladas, pero que a la vez demandan nuestra participación? Entonces, por un lado, construyendo agendas propias y centrales, y por otro lado, recogiendo intereses y capacidades de los recursos humanos que tenemos y que ahora estamos en este espacio común. Bueno, y acá han surgido algunas, ¿no? Estamos como recibiendo esto: perspectiva de género, sustentabilidad, el proyecto relacionado a su pensamiento y a su proceso, cuestiones vinculadas a la enseñanza y aprendizaje del proyecto específicamente, la vivienda en todas sus escalas y relacionamientos con cuestiones urbano-arquitectónicas, las infraestructuras existentes y el patrimonio, el dibujo, ¿no? Retomar el dibujo como ámbito de construcción de saberes y de conocimiento, bueno, y el espacio público, entre otras. Y digo que todo esto sale de nuestros límites, entra y sale y está en movimiento, y estamos como relacionando y buscando ámbitos que nos permitan salir de estas franjas verticales y de estos departamentos que tienen como sus agendas propias, articular procesos, elaborar programas y agendas de investigación que contemplen un poco más la transversalidad e intentar, ¿no?, trabajar en unas burbujas, digamos, un poco más elongadas, un poco más flexibles, un poco más dinámicas, por decirlo de alguna manera, que permitan, un poco más abiertas, que permitan el ingreso de docentes de diferentes ámbitos. Y bueno, y también formar en investigación, seguir este proceso de formación e investigación, seguir fortaleciendo el proceso de formación en la investigación y difundir lo más posible las convocatorias para que se generen las instancias de fortalecimiento, profundización de la investigación, sobre todo con lo que nosotros le llamamos estas cuestiones, los llamados ESIC, que tienen que ver con investigación promovida desde fondos centrales de la universidad. ¿Y por qué digo visibilizar? Porque en realidad también me parece importante que estos ámbitos que originalmente, es posible que esto no pase en otras escuelas, pero bueno, en las nuestras sí, como les contaba, visibilizar cómo de alguna manera estas funciones docentes derraman unas en otras, ¿no? O sea, finalmente el estudiante y el medio son como el sujeto y el objeto de todo esto que, de alguna manera, que estamos pensando. Entonces, qué importante es derramar a la enseñanza y al estudiante todos estos procesos, relacionarnos con el medio, que también es el ámbito que tiene que recibir todo este trabajo que estamos haciendo, a través de las acciones más directas, el aula y la investigación situada, digamos, en el contexto inmediato, digamos, en el contexto físico, pero también la divulgación a través de publicaciones, participación en ponencias, seminarios, etc. Entonces también un poco estamos en eso. Primero, en que estos primeros esquemas muy rígidos empiecen como a relacionarse mucho más. Segundo, ver cómo el taller de proyecto, que es claramente el ámbito más naturalizado donde desarrollamos la enseñanza, y como les decía, tenemos docentes fuertemente ligados a la enseñanza porque es lo que vienen haciendo hace muchísimos años, cómo visibilizan, reconocen y fortalecen al taller como un laboratorio, y
estimulamos y fortalecemos la noción, digamos, de que el taller también es un espacio para investigar, digamos. Hay muchos ámbitos que ya lo están haciendo, muchos talleres de proyecto. Nosotros tenemos 9 talleres de proyecto que son talleres verticales, que tienen de alguna manera enseñanza en todas la trayectoria de la carrera de arquitectura, y también tenemos talleres de proyecto en la comunicación visual, en el diseño, talleres de proyecto en paisaje. Entonces, ¿cómo entendemos al taller de proyecto como un ámbito en el que tenemos que involucrar la investigación y la extensión? ¿Cómo entendemos que la investigación tiene que tener una pata, como decíamos, situada y aplicada, ¿no? Y tener como injerencia en las transformaciones de los escenarios que nos rodean, y en ese sentido, nada, salir puertas afuera de la facultad, cosa que ya estamos haciendo, en realidad con algunos programas que hay insertos en el medio, y cómo hacemos que los estudiantes también formen parte de estas actividades, promover este tipo de cosas, generar bancos digitales de investigación para que puedan ser consultados entre todos los docentes de todos los espacios. Entonces, y bueno, y ni que hablar que seguir fomentando ámbitos como los seminarios y como estas jornadas, y para poder conocernos más, saber de un ámbito que están haciendo en el otro, y promover grupos, a partir del conocimiento, promover grupos que puedan trabajar en cooperación y en colaboración. Entonces, bueno, en eso estamos en este momento, digamos. Creo que ese es un gran desafío para el proyecto. Creo que es un gran desafío para nuestra facultad fortalecer sobre todo la investigación en proyecto y permitir y estimular que los docentes estén más involucrados con la investigación y que encuentren los espacios para desarrollar funciones que, además de todo, están obligados a desarrollar como docentes universitarios. Entonces, por un lado le estamos exigiendo esto, pero por otro lado carecemos también de los espacios donde puedan anidarse y desarrollar y construir un camino en estos ámbitos. O sea, sí tenemos la formación de posgrado, pero la formación de posgrado, después de que estos docentes salen y están diplomados, maestrados o doctorados, no tienen los lugares como para desarrollar actividades relacionadas con estos temas en grupos de investigación que los reciban. Bueno, y todo esto está implicando una actividad de gestión tremendamente fuerte, que nos está obligando a muchas discusiones y una revisión permanente y constante, digamos, de esta normatividad, además, y de cómo se implementa todo esto en el ámbito, porque también es cierto que todas estas documentaciones, reglamentos, ordenanzas y normativas a las que estamos ahora sometidos, pero que a la vez entendemos como oportunidades, porque somos nosotros mismos las que estamos promoviendo este tipo de cosas, también pueden ser repensadas y modificadas. Así que bueno, esta es la experiencia que quería contar, también para escuchar un poco y para recibir opiniones y experiencias propias de cada uno de estos ámbitos. Sé que en las triangulaciones que se hicieron, y esto me parece una enorme fortaleza de la región, las triangulaciones que estamos haciendo con Rosario, con Santa Fe y con Córdoba, para tener como intercambios mucho más fluidos y poder compartir experiencias. Sé que este tema estuvo funcionando muy bien, yo no pude formar parte de esas experiencias, pero sé que hubo buena recepción, intercambios muy interesantes, así que bueno, de alguna manera, este era el escenario que quería contarles, en el que ahora estoy como bastante como hundida, por decirlo de una manera, y trabajando para, bueno, fortalecer esto que nos interesa tanto, que es la investigación en proyecto. Espero no haberme... Así es. Muchísimas gracias, arquitecta. Como decíamos anteriormente, bien, los aplausos correspondientes. Sé que es un tema áspero, sé que la gestión es un tema áspero, pero me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, porque también es la que hace posible, digamos,
que lo que nos interesa, lo que más nos gusta, que no siempre es todas estas cuestiones administrativas y reglamentarias, pero a veces son empujes importantes para que estas otras cosas sí funcionen, o se alienten, o se promuevan. Entonces, bueno, es una colaboración, esta es una actividad que tiene 2 años, la dirección de un instituto es un llamado, en realidad fue un llamado a méritos y a propuesta académica, que hace la facultad para ocupar estos espacios a docentes de estos institutos. Está bueno que además se renueve y que tenga impulsos como renovados. Y bueno, en esto nos embarcamos estos 2 años. Hace muy poquito que entré en el instituto, creo que por eso todavía mantengo el entusiasmo. Pero bueno, hace poquito que entré, esta es un poco la agenda de trabajo que tenemos por delante. Y bueno, ya les contaré dentro de un par de años qué hemos podido hacer de todo esto que nos planteamos. Muy bien, muchísimas gracias. Este fue el desafío de fortalecer, consolidar y visibilizar la investigación en proyecto, tema no menor. Si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud para plantearle, al menos para una de ellas tenemos tiempo. Si no, continuamos. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, veo que no hay, así que hago yo una pregunta para Daniela, con agradecerle su presentación. Nos aporta muchísimo en este momento a nosotros en la facultad y justamente nos da esta mirada de gestión. Ay, yo, perdón. Hay una acople. No creo que seas vos, Daniel. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si esta estructura... Sabrina. Sabri, sos vos, tenés que saber. Es Sabrina. Sí, es la Sabri. Pobre Sabri. Ahí está. Ahora ya no. Era la Sabri, sí. Bueno, si esta estructura que has presentado, Daniela, significa como a ver, uno tiene la estructura de la facultad donde están las 3 patas, ahora a nosotros se nos está agregando una cuarta que es la vinculación, la extensión, la investigación y la parte académica. Si esta estructura que vos has presentado tiene que ver con poner un poco estas patas en más equilibrio, porque, a ver, históricamente pareciera que siempre se ha fortalecido la parte académica como lo más importante, ¿no? La formación de los estudiantes y la generación de profesionales, digamos, el formar nuevos profesionales. Y la investigación siempre ha sido como una parte o una pata que se ha desarrollado como complemento, ¿no? De la formación de los docentes y de su transferencia al grado y al posgrado. Mi pregunta es si esta estructura que vos presentás parte de una revisión y de una necesidad de un mayor equilibrio de estos componentes. Sí, en realidad es bien interesante la pregunta y creo que estamos como, creo que además tuvimos como esta situación muy particular y es que estamos de alguna manera intentando como integrar y poner en relación estas 2 normatividades nuevas. Por un lado, la estructura del laudelar, digamos, el estatuto del personal docente, que lo que trata también es, al contrario de lo que estabas diciendo ahora, en realidad lo que quiere es que quede en evidencia que se debe fortalecer la enseñanza. Dentro de, para nosotros las 3 funciones sustantivas, digamos, de la actividad docente, de la actividad académica, son la enseñanza, la investigación y la extensión. Entonces, el estatuto, por un lado, el estatuto lo que está diciendo es, las 3 funciones son sustantivas, pero la enseñanza es prioritaria. ¿Por qué? Porque había algunos ámbitos que tenían una gran cantidad de recursos humanos, no particularmente la Facultad de Arquitectura, pero sí de repente otras facultades que tenían una enorme cantidad de recursos humanos y de rubros puestos en investigación solamente y muy pocos en enseñanza. Entonces, también entiendo que dentro de la estructura universitaria había grandes asimetrías. Entonces, la universidad está diciendo esto, si bien hay funciones sustantivas, la enseñanza es prioritaria. ¿Y qué pasa cuando eso lo ponemos en relación a la estructura interna, que capaz que es lo que más me estabas preguntando, en la facultad había una situación también muy asimétrica, y porque creo que históricamente desarrollamos docentes como especializados, que eso me parece que
de alguna manera quedó en evidencia frente a esta estructura, este nuevo estatuto. El estatuto dice, los docentes tienen que tener, en su gran mayoría, la integralidad de funciones. Es decir, todos tienen que hacer enseñanza y investigación y extensión. La Facultad de Arquitectura, frente a eso, se empezó como a reconocer de que había generado de alguna manera, sin darse cuenta, o dándose cuenta, pero de alguna manera continuando este formato, había generado docentes investigadores y docentes de enseñanza. Porque había generado lo que se llamaban los institutos, los viejos institutos, porque ahora tienen esta nueva versión, pero los viejos institutos eran los que se dedicaban a investigar, y las cátedras se dedicaban a enseñar. Entonces, los llamados a méritos y a concursos de pruebas y lo que fuera, eran o llamados instituto o llamados cátedra. Entonces, vos te definías como un docente que enseña o como un docente que investiga. Y eso le hizo mucho daño histórico a la facultad, o por lo pronto en algún momento funcionó porque había como mucha interrelación y porque era una facultad pequeña y porque los docentes eran pocos y los estudiantes eran pocos, pero la masividad y la cantidad de docentes lo que fue haciendo es que se fuera como separando la investigación, la extensión y la enseñanza. Es decir, que no hubiera una interrelación tan fluida. Entonces, estaba el docente oficina y el docente aula, por decirlo de alguna manera. Y eso, en la nueva estructura, lo que sí está pretendiendo es que los ámbitos, digamos, académicos, las unidades académicas de la facultad, hagan visible este nuevo tipo de docente que tiene que en sí mismo reunir la integralidad de funciones. La estructura está compasando y está, como tú decís, promoviendo que esto suceda, digamos. Y claro, venimos como de esa otra historia, por lo tanto, en los ámbitos de enseñanza hay muchos grados bajos, con bajas cargas horarias, dedicados solo a la enseñanza, y en muchos ámbitos hay pocos docentes con altísimas cargas horarias que solo investigan y hacen relacionamiento con el medio. Entonces, toda esta modificación de recursos humanos está generando nuevos llamados, ¿no? Ahora estamos llamando, el instituto debe estar llamando como a 40 cargos nuevos ahora, y el año que viene se va a preparar para llamar al menos a 40 cargos más, por lo pronto, para reformular por lo menos un 30% de sus recursos humanos, lo cual es un sacudón fuerte para la facultad. Pero creo que en realidad va a fortalecernos mucho, digamos, y va a permitir que muchos docentes, hoy puramente enseñanza, que además hicieron mucho trabajo, o sea, y tuvieron mucha dedicación a formarse en posgrado, empiecen a tener un colchón donde caer después de que terminen las tesis, porque quedan en el vacío absoluto, digamos. No tienen espacios para desarrollar las investigaciones para las cuales se formaron. Entonces, creo que esto nos va a fortalecer, sobre todo en la investigación en proyecto. Gracias, Muy bien. Daniela.